A lo largo de la historia, algunos criminales han logrado burlar a la justicia durante años, convirtiéndose en los más buscados del mundo. Estos individuos, a menudo rodeados de misterio, terror y fama, han cambiado el curso de la historia criminal y la seguridad pública, donde sus nombres han quedado grabados en la memoria colectiva por la magnitud de sus crímenes, desde temidos narcotraficantes hasta astutos asesinos en serie que sembraron el pánico en ciudades enteras. Su notoriedad ha trascendido las fronteras de los países y ha capturado la atención mundial, convirtiendo a muchos de ellos en leyendas oscuras, cuyas fugas y capturas han dado lugar a historias de valentía. En algunos casos, las persecuciones se convirtieron en verdaderas epopeyas, que involucraron desde intervenciones internacionales hasta operaciones secretas de alto riesgo. En otros, los criminales lograron escapar durante años, burlando a la justicia y ganándose el título de fugitivos más buscados. A continuación, te vamos a mostrar los top 10 criminales más buscados de la historia. ¿Están listos? Y recuerda, si te gusta el contenido, dale un buen like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, empezamos con el ranking. Número 10. Maxim Yakubets, el hacker ruso, conocido por liderar el grupo de ciberdelincuencia Evil Corp, especializado en ataques financieros. Nacido en Rusia, se convirtió en uno de los criminales cibernéticos más buscados del mundo debido a su participación en la creación y distribución del malware Dridex, que infectó miles de computadoras y permitió el robo de cientos de millones de dólares. Desde al menos 2009, dirigió sofisticadas campañas de fraude bancario, atacando empresas y gobiernos en más de 40 países. Su red criminal operaba mediante phishing y software malicioso para acceder a cuentas bancarias y desviar fondos a cuentas controladas por su grupo. En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI lo acusaron de fraude y conspiración, ofreciendo una recompensa de $5 millones por información que llevara a su captura. Se cree que mantenía vínculos con el gobierno ruso, lo que dificultó su arresto, que a pesar de los esfuerzos internacionales, Yakubets sigue en libertad. Número 9. Al Capone. Nacido en Brooklyn en 1899, su influencia creció exponencialmente gracias a su control sobre el mercado ilegal de alcohol durante la Prohibición, que al mismo tiempo creó una oportunidad para la mafia de generar enormes ganancias. Además de su dominio en el negocio del alcohol, su imperio criminal se extendió a la extorsión, el juego ilegal y el tráfico de drogas. Se destacó por su brutalidad, siendo conocido por eliminar a sus rivales sin piedad y por su habilidad para manipular tanto el sistema judicial como el político, lo que le permitió evadir la ley durante años. A pesar de sus múltiples crímenes, fue finalmente condenado en 1931 por evasión de impuestos, un delito aparentemente menor, pero que resultó ser el único que pudo probarse en su contra. Fue sentenciado a 11 años de prisión, pasando la mayor parte de su condena en Alcatraz. Su legado perdura en la cultura popular, simbolizando el auge y la eventual caída del crimen organizado en América. Número 8. Bonnie Parker y Clyde Barrow. Entre el 1932 y 1934, lideraron una ola de crímenes que incluyó robos a bancos, tiendas y gasolineras, así como el asesinato de policías y civiles. Las historias marcadas por la violencia, el romanticismo y la rebeldía los convirtió en una de las parejas criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Clyde, con antecedentes criminales desde joven, se unió a Bonnie en una vida de fugitivos. Juntos, con la ayuda de su banda, burlaron a las autoridades en múltiples ocasiones, ganándose la reputación de ser escurridizos e implacables. Durante su reinado delictivo, la pareja se hizo famosa por su audacia y su capacidad para escapar de los tiroteos con la policía. La prensa amplificó su imagen de forajidos modernos, mostrando fotografías en las que Bonnie posaba con armas, lo que los convirtió en figuras icónicas norteamericanas. El FBI, finalmente, los rastrearon en Luisiana, donde fueron emboscados el 23 de mayo de 1934, muriendo en una lluvia de balas. A pesar de su muerte, su legado sigue vivo en la cultura popular. Número 7. James Whitey Bulger. Fue uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Nacido en Boston, lideró la Winter Hill Gang, una organización criminal irlandesa
involucrada en asesinatos, extorsión, tráfico de drogas y lavado de dinero. Bulger era conocido por su brutalidad y su capacidad para eliminar a cualquiera que lo traicionara. Durante los años 70 y 80, operó con impunidad gracias a su relación secreta con el FBI, que lo usaba como informante contra la mafia italiana, a cambio de protección. Sin embargo, esta alianza se rompió cuando fue descubierto y en 1994 huyó, convirtiéndose en uno de los fugitivos más buscados por el FBI. Pasó 16 años prófugo, cambiando de identidad y moviéndose entre varios países hasta que fue capturado en 2011 en California. En 2013, fue condenado a 2 cadenas perpetuas por su participación en 11 asesinatos y otros delitos. En 2018, mientras cumplía su condena en una prisión de máxima seguridad, fue asesinado brutalmente por otros reclusos, quienes lo golpearon hasta la muerte. Su historia llena de crimen, corrupción y traiciones inspiró películas como The Departed y Black Mass. Número 6. John Dillinger. Conocido por su audaz serie de robos a bancos durante la Gran Depresión, tras una serie de delitos menores, se convirtió en un ladrón de bancos profesional, burlando a las autoridades con una astucia fuera de lo común. Su capacidad para escapar de situaciones peligrosas y su habilidad para manipular a las fuerzas del orden lo convirtieron en el principal objetivo del FBI en la década de 1930. Dillinger y su banda cometieron múltiples atracos, acumulando grandes sumas de dinero mientras dejaban una estela de caos a su paso. Su historial criminal lo convirtió en el enemigo público número 1 del FBI. Su fuga más famosa ocurrió en 1934, cuando usó una pistola de madera para escapar de una cárcel de máxima seguridad. Su habilidad para evadir la captura y su imagen de Robin Hood moderno lo convirtieron en una leyenda criminal. Sin embargo, el FBI, bajo la dirección de Edgar Hoover, con la ayuda de una informante conocida como la Dama de Rojo, lo rastreó hasta un cine en Chicago. Al salir del lugar, Dillinger fue abatido por agentes federales. Su muerte marcó el fin de una era de gángsters que dominaban el crimen en Estados Unidos. Hasta hoy, su historia sigue generando fascinación y teorías conspirativas en la sociedad. Número 5. Ilich Ramírez Sánchez. Conocido como Carlos el Chacal, es un terrorista venezolano de los más buscados de la historia, debido a su implicación en una serie de atentados terroristas a nivel internacional durante las décadas de 1970 por sus ataques en Europa. Nació en 1949 y se unió al Frente Popular para la Liberación de Palestina, convirtiéndose en uno de sus agentes más temidos. Su crimen más famoso ocurrió en 1975, cuando lideró el secuestro de 11 ministros de la OPEP en Viena, un ataque que dejó varios muertos. También fue responsable de atentados con bombas, asesinatos y ataques a embajadas. Su habilidad para cambiar de identidad y moverse entre países le permitió evadir a las autoridades durante años. Finalmente, fue capturado en 1994 en Sudán por fuerzas francesas. 3 años después, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 2 agentes secretos franceses y un informante. Posteriormente, recibió más sentencias por otros atentados, acumulando varias cadenas perpetuas. A pesar de su encarcelamiento, sigue siendo una figura polémica, considerado un revolucionario por algunos y un despiadado terrorista por otros. Su historia refleja la era del terrorismo internacional de los años 70 y 80. Número 4. Matteo Messina Denaro. Fue uno de los jefes más poderosos de la mafia siciliana Cosa Nostra. Nacido en 1962 en Sicilia, siguió los pasos de su padre en el crimen organizado y se convirtió en un líder clave dentro de la mafia más potente en Italia y en el mundo, ganándose una reputación brutal por su participación en asesinatos, extorsión y tráfico de drogas. Messina Denaro estuvo involucrado en los atentados con bomba de 1992 que mataron a los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, conocido como el jefe de jefes. Tras la captura de otros líderes mafiosos, se convirtió en el criminal más buscado de Italia, destacándose por su astucia y habilidad para eludir a las autoridades, permaneciendo prófugo por 30 años. Utilizó identidades falsas y una red de protección para evadir la captura. Finalmente,
Fue arrestado en enero de 2023 en una clínica de Palermo, donde recibía tratamiento médico bajo un nombre falso. Su captura marcó el fin de una era para Cosa Nostra y un gran golpe contra la mafia siciliana en el mundo. Murió en septiembre de 2023, debido a problemas de salud, mientras cumplía cadena perpetua. Número 3. Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia. Nacido en 1957, se convirtió en el líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes y poderosas en el tráfico de drogas a nivel global. Bajo su mando, el cártel mexicano controló gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y países europeos, enviando toneladas de cocaína, marihuana, metanfetaminas y heroína. El Chapo se hizo conocido por su capacidad para escapar de la justicia, cuando fue arrestado en 1993 en Guatemala, logrando escapar en 2001 de una prisión de alta seguridad en México. Sucesivamente, en 2001, se fugó de una prisión de máxima seguridad, escondido en un carrito de lavandería. Fue recapturado en 2014, pero al año siguiente protagonizó una de las fugas más impactantes, escapando a través de un túnel de 2 kilómetros cavado desde su celda. En 2016, tras meses de persecución, fue arrestado nuevamente en Los Mochis, en el territorio de Sinaloa, y extraditado a Estados Unidos en 2017. En el 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos lo condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas, asesinato y lavado de dinero. Actualmente, cumple su sentencia en la prisión de máxima seguridad, ADX Florence, en Colorado. A pesar de su captura, su legado criminal sigue presente mientras el cártel de Sinaloa continúa operando bajo el mando de nuevos líderes. Su historia refleja el poder del crimen organizado y los desafíos en la lucha contra el narcotráfico a nivel mundial. Número 2. Pablo Escobar Gaviria fue uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia. Nacido en 1949 en Colombia, fundó y lideró el Cártel de Medellín, una organización criminal que en su apogeo controlaba hasta el 80% del tráfico mundial de cocaína. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, acumulando una fortuna estimada en $30.000 millones. Escobar utilizó la violencia extrema para mantener su poder, ordenó asesinatos de jueces, políticos, periodistas y policías. También estuvo detrás de atentados terroristas, como la explosión de un avión de Avianca en 1989, que mató a 107 personas. Su estrategia de corrupción y terror sumió a Colombia en una ola de violencia sin precedentes. Además, utilizó su dinero para ganar el apoyo de la población más pobre de Colombia, lo que le permitió mantener una red de protección. En 1991, negoció su entrega con los altos cargos políticos del país y fue recluido en la Catedral, una prisión construida a su medida, de donde escapó un año después. A partir de entonces, el gobierno colombiano, con la ayuda de Estados Unidos, intensificó su persecución. El 2 de diciembre de 1993, tras meses de cacería, Pablo Escobar fue localizado en Medellín y abatido en un tiroteo con la policía. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado criminal sigue influyendo en el narcotráfico actual, donde el impacto global de sus actividades lo convirtieron en uno de los criminales más buscados de la historia. Número 1. Osama Bin Laden fue el líder de Al-Qaeda, una organización terrorista responsable de algunos de los atentados más devastadores del siglo XXI. Nacido en Arabia Saudita, se convirtió en una figura central en la lucha yihadista global, utilizando su fortuna y red de contactos para financiar y coordinar actos de terrorismo. Su notoriedad mundial alcanzó su pico el 11 de septiembre de 2001, cuando Al-Qaeda ejecutó un ataque aéreo coordinado contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C., causando la muerte de casi 3.000 personas y marcando el inicio de la llamada Guerra contra el Terror, liderada por los Estados Unidos. Fue entonces colocado en la lista de los criminales más buscados del mundo, y su captura se convirtió en una prioridad para las fuerzas de seguridad internacionales.
A pesar de vivir oculto durante años, fue finalmente localizado en Pakistán y abatido en mayo de 2011 por un comando de las Fuerzas Armadas Especiales de Estados Unidos. Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero su legado sigue siendo una oscura sombra en la historia contemporánea. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y encender la campana de notificaciones para no perderte nuevo contenido. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video en el Club del Top 10.